En este video vamos a analizar el texto Second Language Acquisition Reconciling Theories por Vera Meneses. Este artículo argumenta que los intentos previos para explicar la adquisición de una segunda lengua no deben descartarse. Por el contrario, cuando ellos se juntan puede proporcionar una visión más amplia y profunda del proceso de dicha adquisición. La adquisición de un segundo lenguaje es un sistema adaptativo complejo debido a su capacidad inherente de adaptarse a las diferentes condiciones presentes tanto en el ambiente interno como externo. En su texto, Meneses señala que las teorías de un segundo idioma pueden ser discutidas e incluidas en un todo, ya que cada una captura aspectos diferentes del aprendizaje de una segunda lengua. Ella justifica su posición y proporciona momentos exactos de la historia del aprendizaje del idioma para ejemplificar cómo los alumnos describen su proceso de aprendizaje. Al final, afirma que todo se puede ver como un sistema complejo y caótico. Larsen, Freeman y Long afirman que existen más o menos 40 teorías que pretenden explicar la adquisición de una segunda lengua. Sin embargo, todos estos intentos se han quedado cortos, ya que ninguno explica de manera detallada el fenómeno. El aprendizaje de idiomas no es un proceso lineal, por lo tanto no se puede considerar como algo predecible. Aunque existe una gran cantidad de teorías de aprendizaje de segunda lengua, Vera resume brevemente 8 de ellas, las cuales son conductismo, aculturación, hipótesis de la gramática universal, hipótesis de comprensión, hipótesis de interacción, hipótesis de salida, teoría sociocultural y conexionismo. Ella considera que estas son las que más impacto han causado en dicho campo. En primer lugar está el conductismo. Algunas de sus generalidades son el estímulo, la respuesta y el condicionamiento del comportamiento. Por lo tanto, adquirir un idioma bajo esta perspectiva es a través de hábitos lingüísticos automáticos de repetición mecánica. En segundo lugar tenemos la aculturación, definida como la interacción social y psicológica del aprendiz con un grupo que hace uso de la segunda lengua. El modelo de aculturación argumenta que los estudiantes tendrán mayor éxito si tienen acercamientos sociales y psicológicos entre ellos y los hablantes de la segunda lengua. En contraparte a la perspectiva ambiental está la hipótesis de gramática universal de Chomsky. Él explica el lenguaje como una dotación innata humana. Él está interesado en la naturaleza del lenguaje y ve el lenguaje como un espejo de la mente. Vera señala que este enfoque solo está interesado en el alumno como procesador de una mente que contiene el lenguaje y no como un ser social. Siguiendo con el texto encontramos la hipótesis de comprensión, influenciada por los supuestos de Chomsky. Esta hipótesis también es llamada modelo monitor, en donde el aprendizaje es consciente y la adquisición es inconsciente. Esta adquisición se da de manera lineal y las estructuras se adquieren en un orden predecible. Las 3 siguientes teorías pueden llamarse interaccionistas, ya que todas conciben el lenguaje y el aprendizaje de idiomas como prácticas sociales. La hipótesis de interacción está apoyada y defendida por Hatch y por Locke. Ellos no están de acuerdo con la hipótesis del input que Gratchen ofrece. Hatch no está de acuerdo que los alumnos aprendan primero estructuras y luego las usen en un discurso. Ella considera la posibilidad inversa. Uno aprende cómo hacer una conversación y luego interactúa verbalmente. Y fuera de esto se desarrollan estructuras sintácticas de interacción. Larsen, Freeman y Long consideran que los puntos de vista interaccionistas son mucho más poderosos que las teorías, porque involucran factores tanto innatos como ambientales. La teoría sociocultural está basada en el pensamiento de Vygotsky. Afirma que el aprendizaje de idiomas es un proceso socialmente mediado. La mediación es un principio fundamental.
y el lenguaje es un artefacto cultural. El conexionismo busca explicar el aprendizaje de segundas lenguas extranjeras en términos de representaciones mentales, como una cuestión de redes neuronales, donde las conexiones se fortalecen o se debilitan. El aprendizaje de idiomas se entiende como el procesamiento de experiencia y repetición de experiencias que causan fortalecimiento de las conexiones. Es aquí donde Vera da su punto de vista sobre la adquisición de una segunda lengua, ya que presenta su propia interpretación de la adquisición del mismo. Ella considera que es un fenómeno emergente, es decir, funciona como un sistema caótico complejo. Ella afirma que no rechaza las teorías, sin embargo considera que todas son incompletas, ya que solo abordan algunas partes del proceso de la adquisición del mismo. Vera ve que del caos emerge un nuevo lenguaje que es producto de todos los elementos involucrados en el proceso. Ella considera que el lenguaje se puede ver como dos polos opuestos, energías o fuerzas. El primer idioma es la condición inicial para el aprendizaje del segundo lenguaje. Y los segundos idiomas son un sistema complejo que cambian con el tiempo. El primer y segundo idioma funcionan como atractores, entendiéndose como atractor a una región de un sistema que es el sistema que tiende a moverse. En ella, el estudiante estará atraído o repelido por uno de esos polos, y fuera de ese ciclo de atracción y repelencia surge un tercero, interlenguaje, y funciona como un atractor extraño, muy sensible a las condiciones iniciales. La autonomía o el control del propio aprendizaje se manifiestan en la toma de decisiones por parte de los estudiantes de idiomas y por su capacidad para superar las limitaciones sociales, económicas y políticas que limitan sus experiencias de aprendizaje. La teoría de sistemas complejos puede explicar por qué el alumno permanece en equilibrio durante un cierto tiempo y de repente ocurre un cambio rápido que muestra un avance en adquisición, es decir, en el aprendizaje. Hay periodos de estabilidad seguido de explosiones y cambios. También puede explicarse por qué las mismas estrategias de enseñanza y de aprendizaje no tienen los mismos efectos para todos los alumnos. Entonces el rol del maestro es alentar el contacto constante del estudiante con la mayor cantidad de información posible y promover las interacciones entre varios hablantes, estudiantes, competentes y hablantes nativos. El aprendizaje de idiomas también es un proceso social y depende de interacciones entre hablantes. De esta manera, nuestro papel es llegar a una zona de estabilidad y provocar el caos que da como resultado una zona de creatividad.